¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente en nuestros lunes de podcast de discapacidad, un estilo de vida. El día de hoy tenemos una invitada especial, pero antes de eso, Juan Carlos por ahí creo que nos tenía un pequeño mensaje con respecto a uno de los podcasts que acabamos de publicar. No, pues nada, o sea, en realidad es que quería yo hacer una disculpa pública porque pues la vez pasada que hablamos del tema de lenguaje incluyente, ahora sí que me salí del guión, de lo esperable y correcto. Me dejé llevar por el momento y por las pasiones de lo que me significa a mí, pues mi opinión al respecto de eso, ¿no? Y para aquellos que lo escucharon, pues una disculpa. Para aquellos que les generó algún tipo de molestia, una disculpa. Por lo mismo, lo quitamos, no va a aparecer, no lo van a poder ver, ya lo bajamos y creo yo que es lo pertinente. Pero dentro de toda esta cuestión, dentro de toda esta situación, fue justamente nuestra invitada de hoy quien, te lo juro, de una manera bien gentil, me hizo la observación. De por sí ya me sentía medio rarillo, ¿no? De todo lo que se dijo y la forma como... No es lo mismo decirlo que después escucharlo grabado, ¿no? Pero ella inmediatamente salió el podcast de una manera muy gentil, muy linda, diría yo. Fue que me hizo la observación y dije, no, pues sí, ya de por sí me sentía yo medio raro y después que ella lo dijo, pues ya, definitivamente es que algo no está dentro del margen, ¿no? Y gracias a eso, y de verdad que te agradezco, Alma, en serio, accedió a estar con nosotros y hoy la tenemos de invitada, aun cuando estoy pidiendo una disculpa pública. La verdad es que desde el punto de vista de la rehabilitación, y que era el origen de por qué habíamos hecho el podcast, desde el punto de vista de la rehabilitación, el enfoque de la comunicación es sumamente importante. La comunicación forma parte muy esencial de las actividades de la vida diaria de las personas. Y nosotros como médicos de rehabilitación, o para nosotros, es muy importante que esa actividad se dé de forma fluida. Esa actividad se da principalmente por el lenguaje. El lenguaje tiene que ser una función en donde todos o la mayoría de los usuarios estemos de acuerdo con su uso, conozcamos sus reglas, lo utilicemos de forma correcta en el sentido de que pueda servirnos para comunicarnos y que cuando haces una modificación arbitraria sin que la mayoría esté de acuerdo, obviamente vas a alterar la funcionalidad del lenguaje, que para eso es decir, el punto en el que el lenguaje sirve para la comunicación. Cuando un grupo se crea su propio lenguaje y exige al grupo mayor que se adapte a él, pues entonces lo que está generando justamente es una alteración de la comunicación en donde el grupo que lo implanta, lo quiere imponer, se segrega a sí mismo porque es difícil comunicarse en el mismo idioma, por decirlo así. Y por el otro lado, obviamente, ellos dificultan esa función de comunicar su propia idea. Pero bueno, dejemos eso por un lado. La verdad es que Alma tiene una forma de pensar diferente a la de nosotros y yo creo que es muy importante dar tribuna a todas las opiniones que quieran agregarse, porque justamente esa es nuestra función, o sea, ponernos aquí para que sean escuchadas todas las voces y cada quien tome su propia determinación, su propia opinión, enriquezca o reafirme lo que opina, lo que sea, pero que se escuchen las voces que deban hablar. Y creo que ella está hablando con una forma y unos fundamentos muy interesantes que son dignos de que los escuchemos. Ella es Almadelia Arellano, ella es licenciada en Derecho y especialista en género, y ambas, tanto su licenciatura como su especialidad, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que muchísimas gracias, Delia, y cuéntanos todo eso que me estuviste diciendo que verdaderamente me pareció interesantísimo. Te escuchamos.
Hola, doctor. Buenas tardes a los dos. Pues sí, son desafortunada o afortunadamente se metió en una camisa de 11 varas. Hay varios temas respecto, por ejemplo, a derechos humanos que sí son como muy contundentes y luego extremistas, ¿no? En el caso de hoy que vamos a hablar del lenguaje incluyente es uno de esos temas. Uno de esos temas como que sacan no sé, lo mejor o lo peor de nosotros, ¿no? Porque finalmente es una manera, como usted lo dijo, de comunicación. Sin embargo, el lenguaje incluyente es como muy específico y muy especial por todo lo que lleva implícito, ¿no? Entonces, bueno, yo me di a la tarea, aparte de lo que le había comentado a usted, de buscar más acerca de la información que sea un poco más clara para que a todos no nos quede duda de qué es el lenguaje incluyente, quién lo promovió, dónde se está promoviendo y cómo es el uso correcto del lenguaje incluyente. Entonces, me gustaría leerles que una de tantas definiciones que existen ya en el mundo actual, pero me pareció correcta porque va a dividir al lenguaje incluyente en dos partes. Pero vamos a empezar con eso, ¿no? Dice, es un modo de expresión oral, escrito y visual que busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes de ellas participan. Y ahí podemos dividir, o ahí ya se empieza a dividir las dos formas de lenguaje incluyente, que es la diversidad y la visibilidad. ¿Tienes la fuente de dónde sale eso? Sí, son cuadernillos que está publicando el Instituto Nacional Electoral. Están en su página de internet. Ahí podemos buscar las fuentes. Esa es la fuente de lo que les estoy diciendo. Porque es como los cuadernos del Instituto Nacional Electoral son como muy básicos, muy concretos. Se los muestro. A ver. Muy Son del bien. Instituto Nacional. ¿Y por qué del instituto? Pues porque mi materia es en especial. Yo soy casi especialista en la materia electoral. Entonces es uno de los cuadernos que el instituto ha escrito para toda la ciudadanía, para que tengan muy bien explicado qué es, en este caso, el lenguaje incluyente. Son dos cuadernos, pero los podemos bajar de la página de internet del instituto. Ok, bueno, entonces me quedé en que íbamos a dividir el lenguaje en dos, de la diversidad y de la visibilidad. Por ejemplo, en este caso, estábamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad, entonces podríamos enfocarnos en la visibilidad del lenguaje incluyente, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo si ya en algún momento ustedes hablaron del tema, pero si no, pues lo tocamos ahorita. Por ejemplo, hablar del lenguaje incluyente en personas con algún tipo de discapacidad es no decir discapacitado, minusválido, incapacitado, personas con capacidades diferentes, ciego, invidente, inválido, cojo, paralítico, manco, sordito o sordomudo, loco, trastornado, enano. O sea, todas esas palabras no forman parte del lenguaje incluyente. Hablando de personas con algún tipo de discapacidad, como se debe de manejar, por ejemplo, persona con discapacidad visual en el caso de las personas que no cuentan con la vista, personas con discapacidad motriz, discapacidad físico-motora o musculoesquelética. Quizás son términos como muy propios de, por ejemplo, de médicos, ¿no? Sin embargo, son los correctos y a eso le llamamos lenguaje incluyente. Persona, por ejemplo, persona sorda, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad psicosocial o persona de talla baja, hablando pues de las personas pues pequeñas, ¿no? O sea que no miden el promedio de una persona, ¿no? Entonces, eso es a lo que hablamos del lenguaje incluyente respecto al, por ejemplo, a las personas con discapacidad, ¿no? Lo que es importante también es de la diversidad y yo lo definí o lo quiero definir como hay tanta diversidad en el planeta como tantas personas hay en el mismo.
O sea, podemos hablar de la población LGBTIQ+, podemos hablar de los pueblos y comunidades indígenas, no de las personas de ciudad, de municipios, localidades, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que hay tanta diversidad como personas en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, no podemos tampoco decir es que la o el o le, ¿no? Por ejemplo, que es la discusión o a lo que llegamos el día que platiqué con usted, que pues no se trata de hablar, por ejemplo, de estar cambiando las letras, ¿no? Porque finalmente eso no es lenguaje incluyente. Eso no va a ser el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente es hablar propiamente, no hacer como, por ejemplo, genérico el masculino, por ejemplo, el doctor, si estamos hablando de la doctora Mónica, ¿no? Yo no le voy a decir doctor Mónica, ¿no? Porque eso es incorrecto, porque la estoy como invisibilizando como mujer y como en su título dice doctora, ¿no? No dice doctor, dice doctora Mónica y a usted obviamente no le voy a decir doctora, ¿no? Le voy a decir doctor Juan Carlos, así como a mí no me van a decir licenciado, sino me van a decir licenciada Alma Delia, ¿no? Entonces son cosas así tan difícil, pero fácil si nos ponemos como a reflexionar un poco. También me gustaría leerles, por ejemplo, este dice así tal cual, consejos para entender y escribir correctamente el lenguaje no sexista, incluyente y no discriminatorio, porque esos son los tres elementos que debe de incluir el lenguaje incluyente, que no ser sexista debe de ser incluyente y no discriminatorio. Por ejemplo, dice, evita generalizar en masculino, ya que si generalizamos en masculino, invisibilizamos a las mujeres. Es como, por ejemplo, ahorita yo les dije, que nos dirigimos a hombres o mujeres indistintamente como doctor, licenciado, arquitecto, presidente, consejero, etcétera. Finalmente somos hombres, mujeres y bueno, y ahí viene como el abanico de la diversidad. Entre hombre y mujer hay una diversidad. Entonces vienen las personas que son las no binarias, etcétera, etcétera. Pero para no entrar como tan profundo en el tema, pues solo vamos a decir que no se debe de generalizar en masculino. Y por ejemplo, aquí vienen, dice, en lugar de los jóvenes, ahí el los es masculino. Entonces es preferible utilizar la juventud. O sea, nada más es cambiar un poco el lenguaje. Por ejemplo, el que les había dicho, el jefe, no el jefe, él es masculino. Hay que evitar generalizar el masculino. Entonces, ¿cómo se va a decir? La jefatura. Y otro, por ejemplo, el director o los directores. Es preferible mejor utilizar la dirección o las direcciones. Y también nos habla aquí, bueno, dice, el español ofrece la opción de utilizar sustantivos o colectivos no genéricos, que es los que acabamos de mencionar. Pero también podemos cambiar pronombres que sustituyen a los nombres. De esta forma se pueden referir a quienes no conoces sin recurrir al masculino o femenino, corriendo el riesgo de cometer un error. Por ejemplo, dice aquí, el interesado en el proyecto. Mejor vamos a decir quien tenga interés en el proyecto. Ahora también dice, el solicitante. Él ya estamos otra vez generalizando al masculino. Mejor decimos quien solicite. En vez de el representante, usar quien representará. Y en vez de, por ejemplo, los jueces, vamos a decir quien juzgue, ¿no? O sea, es solamente cambiar, en este caso, el pronombre. También cuando se habla del lenguaje incluyente, que ya lo toqué hace un momento, es sobre los cargos, ¿no? O sea, evitar decirnos a nosotras las mujeres licenciados, doctores, arquitectos. No, eso está mal porque nos invisibiliza a nosotras las mujeres. Entonces vamos a decir doctor, doctora, juez,
pues consejero, consejera, licenciado, licenciada, y así para que evitemos tocar fibras como las que tocó con una servidora y mejor así cada género con su A o con su O. Y listo, eso es todo. También otra parte del lenguaje incluyente es, por ejemplo, no tratar de hacer menos o más a las personas. Siempre hay que buscar una igualdad entre hombres y mujeres. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en lenguaje, yo a usted le digo, por ejemplo, doctor Juan Carlos Granados, o a lo mejor hay personas que le dicen doctor Granados, y a su esposa le dicen Mónica, doctora Mónica, tal cual así. A lo mejor quizás es como una forma convencional de hablar con nuestros médicos, porque finalmente son pues parte ya casi casi de nuestra familia. Sin embargo, lo correcto o lo conveniente es o le decimos doctor Juan Carlos y doctora Mónica o doctor Granados y doctora Rodríguez. Nunca vamos a hacer como la diferencia entre los nombres, porque también eso hace desigualdades en los géneros. Entonces, pues sí, si vamos a hablar, por ejemplo, de doctores, doctor Juan Carlos, doctora Mónica. Si vamos a hablar de licenciados, licenciada Alma, licenciado Juan Carlos, licenciada Mónica. Y así, sin que uno sea más o menos, porque luego el hecho de que hablemos, por ejemplo, con los apellidos, como que siento yo que eleva o alza un poco más el hecho de que sean hombres y minimiza a las mujeres. Entonces, como el lenguaje busca eso que no sea discriminatorio, sino igualitario, pues vamos a tratar de hablar pues con los apellidos o con los nombres de las otras personas. Y también aquí nos habla también de los usos de las diagonales, de las arrobas y del uso de las X cuando queremos hablar, por ejemplo, de generalidades, trabajadores, para evitar decir trabajadoras y trabajadores, mejor ponemos trabajador arroba es, o vamos a poner el o la interesado, ¿no? O interesada, o los paréntesis para no poner el licenciado a y al final entre paréntesis a, ¿no? Eso es incorrecto ponerlo. Dice aquí en una etapa temprana del lenguaje incluyente y no discriminatorio se intentó eliminar el género de las oraciones al sustituir las vocales por otros símbolos. Esta práctica es errónea y es importante que la conozcas para que no caigamos en ellas. Dice, el uso de barras y paréntesis para el doblete deberá limitarse a formularios abiertos y debe procurarse del uso de la siguiente manera. Dice, en lugar de el interesado diagonal A, se deberá de poner el diagonal la interesado diagonal A. O sea, se tiene como que, aunque cueste más trabajo, aunque sea más largo, se debe de poner así, ¿no? Luego dice, evitar un uso como el arroba o la X para indicar neutralidad de género, pues el primer signo, no, bueno, el primero, el arroba no es un signo lingüístico, y el segundo porque torna irrealizable la palabra, o sea, no se podría hablar ni decir ni pronunciar, ¿no? Una X. Entonces, no se debe de poner, se informa a todas o todos, o sea, con arroba, los trabajadores. No se pueden poner las arrobas, ni las X cambiando las A y las O de las trabajadores o los trabajadores. Lo correcto sería, se informa a todo el personal, tan fácil como es. O sea, hay que buscar cómo generalizar las palabras, las oraciones. Y pues en general, pues también podríamos hablar de las imágenes incluyentes, pero yo creo que ahorita ya nos extenderíamos más si nos ponemos a hablar de las imágenes, pero también me gustaría poner en la mesa o platicarles que finalmente pues el lenguaje incluyente es eso, dejar de hablar mal, escribir mal y visibilizar a todas las personas
que históricamente han sido discriminadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría englobarlo en las personas, algún tipo de situación, por ejemplo, las personas de la que están en calle, los pueblos y comunidades indígenas, las personas con algún tipo de discapacidad y hasta nosotras, las propias mujeres, somos parte de ese grupo vulnerable que siempre nos han hecho a un lado y nos han pues excluido hasta del lenguaje, ¿no? Entonces esa finalmente es el objetivo del lenguaje incluyente, incluir a las personas que siempre históricamente hemos estado a un lado de los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso en su momento, pues sí, pues sí, como que me sacó roncha así de todo lo que pasó y le hablé y dije, no, pues sí, mejor hay que especificar qué es, para cuáles son sus funciones, para qué sirve. Y pues si va a funcionar para las personas en un futuro, qué bueno. Como usted dijo, se respeta todo tipo de pensamientos, ideas y creencias, ¿no? Porque pues así como lo dije al principio, no somos una diversidad de personas y así como hay tantas personas, hay tantos pensamientos, ¿no? Pero el objetivo del lenguaje incluyente es eso, el respeto, la igualdad, la no discriminación. Y pues hasta ahí me quedaría, no sé, si usted quisiera hablar más. Fíjate que me quedo yo con la duda de si todo esto no es más una situación que viene desde el punto de vista emocional. O sea, es decir, te pongo un ejemplo. Yo estoy de acuerdo contigo con respecto a lo de incluso de dirigirse hacia un médico, ¿no? El doctor o la doctora. Hasta ahí créeme que yo comparto contigo esta opinión. Y por ejemplo, incluso con lo que comentabas en un principio, referente al cómo dirigirnos hacia una persona con discapacidad, nosotros sí tenemos ya una información ahí muy, muy hablada y en varios podcasts, videos y demás, donde hay una forma correcta de cómo dirigirse hacia las personas con discapacidad, porque primero se antepone la persona sobre la condición de cualquiera. Entonces, no es un discapacitado, no es un impedido, no es nada, es una persona con discapacidad. Eso lo hemos promovido y lo hemos dicho, entonces ahí estamos más que súper requete de acuerdo. Pero fíjate que mencionaste otra cosa bien importante también, ¿no? De repente nos dicen a nosotras, a las mujeres que somos doctoras, ¿no? Estamos un doctor y una doctora, y al doctor se le dirigen, oiga, doctor Granados, ¿no? Y de repente voltean conmigo, ah, sí, señorita, ¿no? Eso es algo que donde dices, híjole, ni soy señorita, soy señora, y en segundo lugar, soy médico, ¿no? También, o sea, y traes la bata puesta, ¿no? Y entonces a ti te Sí, dicen señorita y al doctor le dicen doctor, ¿no? sí, Entonces, en ese sentido, voy súper de acuerdo contigo, donde necesitamos de alguna manera nosotros seguir trabajando porque la persona de alguna manera tenga pues el respeto hacia los años que hemos estudiado, ¿no? sí, una compañera, me acuerdo cuando sucedía eso, Ajá, ahí estábamos estudiando la especialidad. Dice, doctora, dice que me costó más trabajo ser doctora que señorita. exactamente. Pero fíjate que, Alma, donde yo sí tal vez difiero un poquito es, por ejemplo, fíjate, a mí me pasó y también lo he comentado en otros podcasts, ¿no? De repente yo cuando recibo mi título de médico, dice médica cirujana. O sea, para mí fue como, ¿por qué médica cirujana, no? Yo soy médico, o sea, yo me presento como médico en rehabilitación, no me presento como médica en rehabilitación. Entonces, para mí es esta parte del lenguaje donde tendríamos nosotros como mujeres que decir o presentarnos como médica, ahí para mí y yo soy mujer, ¿eh? Ya me choca, pues me choca en el sentido de que no soy compatible yo con ese tipo de lenguaje en ese sentido que pudiera parecer como si fuese no incluyente, pero para mí pues es que yo soy médico en rehabilitación y yo siempre me presento así, médico especialista en rehabilitación pediátrica. No diría, jamás en mi vida diría yo soy médica. ¿Qué pasa ahí en ese sentido? Y ahí es donde viene mi duda contigo, pues no es más un aspecto como más emocional de que yo le quiero poner la intención a la palabra de que porque no termina con A, entonces ya me están segregando, porque para mí no es ofensivo el que me digan que soy médico. ¿Sí me A explico? ver, a veces nos está acabando el tiempo y tal vez sea pertinente ser un episodio 2, estaría buenísimo. Y antes de que contestes algo, Delia, quería yo expresarte mi postura, que es muy semejante a la que tiene Luigina. ¿Cuánto, y es pregunta, no es una explicación, cuánto de lo que tú nos has dicho viene derivado del lenguaje propiamente, de la estructura del lenguaje? Estoy hablando de estructura, estoy hablando lingüística, ¿sí? No estoy hablando todo lo demás. ¿Cuánto viene derivado de la estructura propia
de el lenguaje y su función y su arquitectura como tal, y cuánto viene derivado de la susceptibilidad. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, tú dijiste diversidad. Es lo mismo cuando escucho que dicen neurodiversidad. Oye, en mi familia somos 4 y somos completamente neurodiversos. Entonces, ¿cuándo terminas? Sí, porque alguien puede decir con todo el rollo de género y con todo respeto, yo puedo decir que soy un ornitorrinco y es neurodiversidad. Y entonces, como no me dicen ornitorrinco, yo me siento ofendido. Entonces, si hablamos de diversidad, no sé qué cantidad de gente vivamos en el planeta, pero somos una diversidad. Y dichos hay de hace 1000 años que dicen cada cabeza es un mundo. Entonces, en ese sentido, ¿en qué punto termina la diversidad y cuánto va a ser susceptible la estructura del lenguaje para poder satisfacer cada necesidad de cada persona que se sienta ofendida por tal o cual cosa? Y por último, mi pregunta sería, no sé si quieras que se utilice la palabra género, sexo o cualquier otra, el lenguaje tiene sexo, es decir, dices, para decir el jefe, entonces no uses masculino, entonces dices la jefatura, entonces sí usas femenino. Entonces, al rato, la balanza se va a ir del otro lado y entonces nos vamos a salir los hombres a la calle a decir, ¿por qué tienes que decir la jefatura? Y entonces llegamos al punto en que yo me pregunto, ¿en dónde termina? ¿En dónde termina? Y por último, mencionaba yo con cierto aire de sarcasmo sobre la misma pregunta de cuánto vamos más a lesionar, y permíteme utilizar esa palabra, a lesionar la estructura, el edificio donde está basado el lenguaje por nuestras susceptibilidades personales. Ejemplo, decía yo la vez pasada, y lo tenemos dicho en el libro, con mucho respeto, pero sí para ejemplificar cuánto más vamos a estar dependiendo de que alguien sea susceptible para poder el resto del mundo movernos hacia la susceptibilidad de ese grupo de personas. Decíamos, al rato la B, la B minúscula, vamos a empezar porque no debe haber mayúsculas y minúsculas porque hay una distinción, porque no deben ser unas más que otras, y eso no tiene nada que ver con el lenguaje. Vamos a seguir con que la B minúscula, la P minúscula, la Q minúscula, la D minúscula son alusiones genitales y entonces me ofenden. Y entonces hay que quitarlas porque me ofenden, me generan un problema acá en mi mente que no puedo verlas porque son alusiones. ¿Cuánto más vamos a entender que el lenguaje, la estructura del lenguaje es una herramienta, no es el fin, es la herramienta? Y decía yo la vez pasada, es como acusar a un cuchillo de asesino. Dice, el cuchillo es cuchillo, el asesino es el que usó el cuchillo para matar. Si tú agarras el cuchillo y fileteas un bistec, te va a salir una comida deliciosa. Si tú agarras el cuchillo y destornillas un tornillo, es una herramienta para construir algo. Si tú agarras el cuchillo y se lo tiras en la panza a alguien, es un arma. El cuchillo es el mismo, el uso es el que difiere, ¿sí? El cuchillo es herramienta, el fin se lo dio la persona, no el cuchillo en sí. Entonces, mi pregunta es esa, y no es una pregunta directa para ti en ese sentido, es un cuestionamiento interno que yo tengo, o sea, ¿en qué punto acaba? ¿Cuándo vamos a satisfacernos y decir, hasta acá, ya no hay más, ya no hay que seguir, hasta aquí llegamos? Porque diversidad somos tantos como humanos, ¿sí? Susceptibilidades, hijo, hoy lo que me ofende ahorita, mañana no me ofende, o a la inversa, lo que ayer no me ofendía, hoy ya me ofendió, híjole, está bien difícil. Pero bueno, te damos el derecho de réplica unos 2 minutos que antes de que se nos acabe y impactar la siguiente entrevista, Delia, cuéntanos. Pues miren, sí son bastantes preguntas para 2 minutos, pero a mí me gustaría mejor plantearles la posibilidad de hablar del género, porque si hablamos del género vamos a resolver muchísimas de las preguntas que ustedes acaban de plantear, el por qué me identifico más con la palabra médico en vez de médica. ¿Por qué aceptar, entre comillas, aceptar, porque no es una cuestión, podría decirlo como normal,
que las mujeres aceptemos el hecho de que nos digan licenciado o médico o en términos masculinos. Eso viene de historias atrás, siglos atrás, milenios atrás. En la escuela nos decían, es que eso hay que deconstruirlo. Esa es una palabra fundamental en género, la deconstrucción, ¿no? Y no son cuestiones de susceptibilidades, tampoco lo es, al menos no para mí, por ejemplo, ¿no? No, sino todo tiene un porqué y un para qué y el porqué de las situaciones, ¿no? Y sí, de verdad los entiendo porque antes de que yo estudiara la especialidad en género y derecho, pues sí, yo también asumía las cosas como normales, como que me dijeran licenciado o que yo escribiera licenciado o lic en los oficios o en donde sea. Y una vez que empecé a estudiar la materia, pues sí, te caen, como se dice coloquialmente, los 20, ¿no? Te caen los 20 y te siguen cayendo y sigues cometiendo quizás algunos errores, aunque ya seas, por ejemplo, en mi caso especialista, siempre vamos a cometer algunos errores porque es normalizado. Se normalizó tanto el género masculino, el sistema patriarcal, el famoso sistema patriarcal en el mundo, pues que asumimos muchas cosas como válidas, aunque no lo sean. Entonces, sí, sería imposible poder contestarles a los dos en un minuto. Entonces, yo les propondría mejor hablar de qué es el género, cuáles son las diferencias entre el género y el sexo, porque no es lo mismo. Y pues, no sé, se derivan de ahí un montón de temas más, de todo lo que ustedes preguntaron, se derivan así como la raíz de un árbol. Ujú. De momento nos vamos a despedir, Alma, porque ya se acabó esto. Te agradecemos de verdad Sí, que hayas acudido con nosotros. cuídense mucho. Vamos a Gracias, seguir viendo. Alma. Sí, Les nos dejaste enviamos un abrazo en pausa. fraterno. Donde quiera que estén. Muchas gracias, Alma. Nos vemos Hasta pronto. luego. Hasta luego. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.